Bien, entonces el ejercicio a analizar es el siguiente, ¿sí? Em, Necesitamos determinar este voltaje aquí en la entrada y conocemos B sub A y B sub B. Son dos señales senoidales, entonces nos interesa encontrar la expresión aquí en el dominio del tiempo y también cuando nos aparezca con mayúscula o resaltado en negrita, eso va a indicar que es en el dominio del fasor donde nos interesa encontrar, que nos interesa encontrar la señal, ¿sí? Entonces, primero miremos si podemos aplicar la técnica de fasores, ¿sí? Como vemos aquí, las señales tienen la misma frecuencia angular, entonces, por tanto, puedo aplicar esa técnica, son señales senoidales. Bueno, puede ser una seno y una coseno sin problema, ya sabemos que podemos convertir de una forma a otra, pero lo importante aquí es la frecuencia, ¿cierto? Y que sean senoidales, ¿listo? Bien, entonces, si queremos aplicar esta técnica, ¿vale? Vamos a tener que convertir este voltaje y este voltaje a fasor, ¿sí? Entonces, aquí yo ya tengo copiado el enunciado. Bien, necesitamos entonces encontrar los fasores de BA y B sub B. Entonces, para BA vamos a necesitar el voltaje RMS de A y el ángulo, que ya lo conocemos, que es 40, ¿sí? Entonces, este valor RMS sale muy fácil. Aquí tenemos el valor máximo. Entonces, es 80 sobre raíz de 2 y con un ángulo de 40 grados, ¿sí? Entonces, esto sería 56.56 voltios, ¿sí? Eso serían 56.56 y con 40 grados de desfase. Entonces voy a darle un poquito más de espacio aquí. Esto sería 56.56 y el ángulo de 40 grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a partir de esto, eh, vamos a determinar aquí B sub B en forma fasorial. Vamos a ver que está aquí activándose tanto las... Tengo conectado un disco duro, parece que está desconectándose a cada rato. Bueno, entonces, para B sub B fasorial, entonces esto sería voltaje RMS en B, ¿sí? Con un ángulo de menos 45 grados, ¿sí? Entonces aquí esto sería 50 sobre la raíz de 2, ¿sí? Y con un ángulo de menos 45 grados. Me daría 35.35 y con un ángulo de menos 45. Bueno, ya sabemos que todos estos resultados pues están en voltios, ¿cierto? Siempre hay que tener en cuenta las unidades. Listo. Las puedo poner aquí o después del ángulo no habría ningún problema. Bueno, entonces ahora lo que se reduce nuestro problema es a encontrar la suma de estos dos números complejos. Entonces E de entrada vendría siendo BA más B sub B, ¿cierto? Aquí los estoy pintando porque son los fasores. Entonces, ¿cierto? Para convertir estas cantidades, ¿sí? Puedo valerme de las fórmulas o directamente desde usando la calculadora, ¿sí? Entonces aquí, bueno, ya he configurado la calculadora en grados, ¿sí? Entonces vamos a decirle que necesitamos la expresión rectangular de 56.56, que es el que nos dio aquí, con 40 grados. Entonces aquí tengo que poner coma 40,
¿Listo? Voy a tener los resultados en X y en Y. Entonces, bueno, si quieren, esto sería B de entrada, sería entonces B sub A más B sub B. Y esto sería entonces 43.327. Y en J o en Y, ¿cierto? Tenemos 36.35. Entonces más J, 36.35. ¿Listo? Y ahora tenemos que sumarle el otro voltaje, ¿sí? Porque si esto corresponde a la ley de voltajes de Kirchhoff, ya sabemos que va a ser la suma de estos dos voltajes. Entonces, para el otro caso, ¿vale? Hacemos lo mismo. Esto sería rectangular, ¿sí? De 35.35. Me perdió la comita, coma, menos 45 grados. El menos está aquí. Listo. Muy bien. Entonces, esto es 24,99. Y menos J, debería ser menos. Muy bien. Menos J, 24.99. Listo. Entonces, este es mi valor del voltaje de entrada, ¿sí? Tenemos que simplificar, obviamente, tomar las cantidades complejas, perdón, las cantidades reales las podemos reducir. Entonces, esto sería 43.327 más 24.996. Esto me da 68.323. Para el 20 de entrada, 68.323. Y las partes imaginarias se van a restar. Aquí tengo una positiva, aquí tengo una negativa. Entonces, eso va a ser 36.35 menos 24.9996. Eso me da 11.354. Entonces, positivo. Más, sería más, entonces, más J. 11.354 y las unidades de todo esto son voltios. ¿Listo? Ese es mi voltaje de entrada como fasor, ¿cierto? Ahí está en cantidad compleja, pero si queremos ver con la expresión polar, ¿sí? O el formato polar de esto, entonces tenemos que hacer la otra conversión. Entonces aquí sería polar, ¿sí? De 68. A ver, voy a comprobar que estamos bien con los ángulos. Está correcta la calculadora. Vamos ahora sí a resolver a transformar, ¿cierto? Queremos polar de 68.323, ¿sí? Y 11.354. Listo, entonces al encontrar esto, aquí nos lo da como R y como teta, entonces es 69.25, bueno, pues sí, 259. Y realmente sería 260 si hacemos redondeo. Y un ángulo teta de 9.4 grados. ¿Listo? Entonces, esta ya es la expresión del voltaje de entrada en el dominio del fasor. ¿Sí? Si ya queremos regresar o encontrar la B de entrada, pero en el dominio del tiempo, entonces esto ya debería ser algo como un Bmax, ¿cierto? Seno
de omega t más un teta, ¿sí? El teta miren que sale directo, pero esta amplitud recuerden que es un BRMS y BRMS es igual a BM sobre raíz de 2. Entonces, esta magnitud que obtengamos aquí tenemos que multiplicarla por raíz de 2, ¿sí? Entonces, eso va a ser 69.260 por la raíz de 2, ¿sí? Y esto me da 97,94 voltios por el seno. Omega ya está dada aquí, es 314,16, ¿cierto? Y el ángulo teta es este 9.43 que tenemos acá, ¿sí? Sería ese valor que tenemos acá. Entonces, esto es más 9.43 grados. Y sería entonces la expresión del voltaje de entrada en el tiempo, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta siempre que el valor máximo siempre debe ser mayor que el RMS, ¿sí? Entonces es una forma de que hicieron bien la última conversión, ¿sí? El ángulo sí no se altera, pasa directo con el mismo signo que obtengan acá. ¿Listo? Entonces, en la próxima unidad vemos cómo ya poder, por ejemplo, plantear una fuente. Tenemos diferentes cargas y cómo a través de un concepto que va a ser la impedancia, ¿sí? Podemos tener diferentes elementos de diferentes naturalezas e incluso así calcular parámetros en el circuito porque los vamos a volver comunes, ¿sí? Gracias a este concepto que sigue en la siguiente unidad, que es la impedancia. Entonces, hasta aquí terminamos con los temas de esta semana y obviamente pues serían los temas que abarcan el quiz de la próxima. Entonces, recordar aquí que todos estos 4 temas son los que van a entrar en su próximo test, ¿sí? Que va a ser en el fin de semana. Lo voy a activar desde el día jueves hasta el día sábado para que puedan revisar el material, hacer las preguntas que consideren pertinentes. Les recomiendo mucho hacer algunos ejercicios con cantidades complejas y sobre todo estas conversiones tenerlas muy claras. Afortunadamente en nuestro trabajo con circuitos ustedes se van a dar cuenta que solo vamos a trabajar en este cuadrante y en este cuadrante, o sea, los ángulos positivos o negativos. Es muy raro el caso donde nos metemos por acá, ¿sí? Por la sencilla razón que este eje en la impedancia va a representar la parte resistiva, entonces la resistencia nunca va a ser negativa. Entonces, importante que ustedes sepan moverse en los números complejos en estos dos cuadrantes, ¿sí? Esa va a ser el pan de cada día en los siguientes temas. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con los temas de la semana 10. Muchas gracias.